Hey, ¿cómo andamos? Hacia adelante, a menos de que seas un cangrejo y entonces andes de lado. En fin, yo soy Jack PDF y esto es Tasting Films. Hoy vamos a hablar de una película que salió a cines en junio del año pasado, en el 2015, y se trata de Del Revés, o también llamado en otros países Intensamente. Trata la historia de una niña y de cómo sus emociones influyen en lo que ella hace. Sus emociones también son personajes, y son 5, que son alegría, tristeza, desagrado, ira y miedo. Es una película muy interesante ya que habla sobre la psicología humana, ¿no? Un dato muy curioso sobre esta película es que al principio, porque claro, tú ves la peli y dices como que tiene solo 5 emociones la niña, ¿no? Y es un poco raro porque los seres humanos normales tenemos muchas más. Y al principio eso también lo pensaron los productores y por eso en un principio habían 27 personajes de 27 emociones distintas. Pero como les pareció mucho, pues acabaron decidiéndose por poner solo 5, por escoger las 5 que creyeron más importantes. Y son estas. Dicho esto, pasamos ya a la crítica en sí, y esta película tiene muchos aspectos positivos, sobre todo, de los que hablar. Está muy bien. De hecho, ha sido criticada también muy positivamente, y sin más pasamos al primero, que es una idea muy original y muy típica de Pixar. Pixar ha hecho otras películas como por ejemplo Cars, Toy Story, no sé si Monstruos S.A. también. Sí, Monstruos S.A. me parece que también. Y está claro que junto con estas otras películas tienen en común que todas tienen una idea muy original y bastante madura, pero al mismo tiempo para los niños también con cómo se desarrolla es muy entretenida y por eso está muy bien. Después, sobre el cerebro humano, tiene muchísimos detalles esta película, bien sean los sueños, por ejemplo, ¿no? En una escena, por ejemplo, alegría y tristeza entran en un lugar donde se proyectaban los sueños, ¿no? Otros personajes los hacían como que los actuaban, y entonces ellas, alegría y tristeza, entran y como que ahí surgen un par de problemas, ¿no? Y está todo muy interesante. Después también las islas que representaban lo que para la niña era importante, pues como por ejemplo la familia, la amistad, el hockey, que a ella le gustaba mucho, los recuerdos que se guardaban en bolas de cristal, y que también habían los normales y los esenciales, y cada uno mostraba cuál era la emoción predominante en ese momento y te mostraba que la mayoría eran recuerdos alegres, obviamente. Después los botones mediante los cuales los personajes ejecutaban algunas acciones en la niña, el vertedero de recuerdos en el cual los recuerdos que estaban ahí mucho tiempo desaparecían con el tiempo porque, claro, como nos pasa a nosotros normalmente, ¿no? Y también un amigo imaginario, que es otro personaje que aparece después. Y bueno, podríamos hablar así un montón de tiempo, ¿no? Tiene un montón de detalles impresionantes y esto hace que la película esté bastante bien. Después, otra cosa que añade bastante credibilidad es que las emociones son muy claras, ¿no? Como por ejemplo cuando hablaban de lo que más les había gustado del viaje. Me parece que el padre de la niña le dice, ¿qué fue lo que más te gustó? Y entonces rápidamente sus emociones se ponen a pensar y como que cada una responde, ¿no? Y una de ellas, que fue miedo, que fue una de las partes que más gracia me hizo de la película, fue cuando dijo, o sea, le preguntan, ¿qué es lo que más te gustó del viaje? Y dice, cuando nos pusimos el cinturón de seguridad. Y estuvo muy cómico, vamos. Y así en muchas ocasiones ocurre eso. Y todo esto te hace pensar en cómo influyen las emociones, nuestras propias emociones, en lo que nosotros hacemos. Y está muy interesante también, como por ejemplo, cuando más hacia el principio, cuando aparece desagrado, o también llamado asco en la película, o sea, le dan de comer a la niña, que en ese momento era prácticamente un bebé, brécol. Y en sí, bueno, se ve que a Asco no le gustó y entonces aprieta un botón y dice, no, esto no nos lo vamos a comer nosotros. Y bueno, y cosas así, ¿no? Y te hace pensar en cómo nosotros actuamos, ¿no? Después, aspectos negativos. Bueno, también los tiene esta película. Hubo una cosa que me pareció muy interesante, en plan muy digna de admirar de esta película, más bien que de admirar, de puntualizar, ¿no? Es cuando están Alegría y el amigo imaginario, que es otro personaje, ¿no? Están en el vertedero de recuerdos. Y entonces, claro, al cabo de un tiempo van a desaparecer. Y Alegría dice, bueno, tengo que volver porque si no vuelvo rápido,
y desaparezco, la niña no va a volver a ser alegre en toda su vida. Bueno, y entonces tienen que intentar salir, ¿no? Y resulta que al final el amigo imaginario no puede, ¿no? Y se acaba quedando ahí. Y Alegría se va, básicamente, ¿no? Bueno, en principio todo bien, ¿no? Pero después el resto de la película no vuelven a hablar del amigo imaginario y como que, claro, hubo un momento de tristeza, ¿no? En el que te dan a entender que pues desapareció básicamente, que fue completamente olvidado. Y esto a mí me pareció un momento bastante forzado, ¿no? Como que estaba muy claro que querían hacer los espectadores causar un impacto emocional. A mí me pareció bastante claro y por eso lo pondría como un aspecto más o menos negativo. Otra cosa más, hacia el final de la película, uno de los recuerdos, me parece que esenciales, sí, esenciales, era Alegre, ¿no? Y entonces Tristeza lo toca y en vez de convertirlo en un momento triste directamente, no sé, hubo como una fusión que hizo que ese momento, que era cuando la niña marcaba su primer gol en un partido de hockey, se volviese una mezcla entre alegre y triste, que hace que sea melancólico. Y eso, claro, en el momento no se entiende muy bien, de hecho un niño probablemente le costaría, ¿no? Básicamente lo que yo entiendo por ese momento es que en un principio era un momento alegre porque a la niña le causaba placer recordar ese momento, pero después también es triste porque ella lo echa de menos eso y sabe que no va a volver a pasar o algo así, ¿no? Y entonces es como, es una mezcla, ¿no? que da lugar a la melancolía y eso no te lo deja muy claro, pero bueno. Hablando ya del tema de la mezcla entre alegría y tristeza, estuve buscando y encontré una foto que es esta y que te muestra también las mezclas entre las demás emociones, ¿no? Como podría ser desagrado y desagrado que hacen el aborrecimiento o cosas así, ¿no? La tristeza y la furia que hacen la traición, ¿no? Y está muy interesante también este cuadro. Después, antes de irnos, me gustaría añadir incluso a mi canal una curiosidad a partir de ahora sobre cada una de estas películas. Y sería sobre esta una cosa que me llamó mucho la atención, que tardaron 5 años en hacer esta película, y es bastante tiempo. Y que incluso en hacerla participaron psicólogos para darle más realidad. Y te hace pensar en el trabajo que conlleva todo esto. Seguramente fue un largo y duro trabajo. Bueno, dicho todo esto, en general a mí me gustó bastante la película. Le daría, no sé si un 8,6 de valoración. Y bueno, si a ti también te gustó, déjalo por favor en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo y esta crítica, por favor dale a like y suscríbete si quieres más. Así que dicho esto, nos vamos. ¿Y cómo nos vamos? Pues hacia adelante, andando. Hasta la próxima.